Bien, yo les comentaba que el argumento de la gente es, bueno, sí, Jesús fue hombre, entonces pues él también pecó. No, realmente el Señor tuvo dos naturalezas, una divina y una humana. Pero entonces la pregunta es, si él fue hombre, tuvo que haber tenido pecado, porque la naturaleza humana está manchada por el pecado. Pues no. ¿Y eso cómo se dio? Lo vamos a ver. Pero primero yo quiero que vayamos a ver lo que la Biblia dice sobre la actitud que tuvo José, el esposo de María, cuando supo que su comprometida, todavía no era su esposa, pero su comprometida estaba embarazada. Vamos a ver. Ahí en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versos del 18 al 25, vamos a, no sé si lo puedes poner tú, Ale, en la pantalla, el texto, sí se puede, ¿no? Muy bien, gracias, Ale. Y ya la tenemos aquí. Yo lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente. Tú lo puedes poner en la Reina Valera, no hay problema. O sea, digo, casi todos tienen Reina Valera. Dice Mateo 1, del 18 en adelante. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Escuchen, Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, o sea, todavía eran novios, estaban ya comprometidos. Y antes de que la boda, el evento familiar se llevara a cabo, dice, mientras todavía era virgen, o sea, todavía no habían tenido, no se había consumado la relación marital, no habían tenido relaciones sexuales. Dice, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quería avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. A ver, yo les pregunto a los hombres que estamos aquí, ¿qué reacción tendrías tú si tu prometida, tu novia, todavía no es tu esposa, pues te dice que está embarazada? ¿Qué harías? ¿Sí? Adiós, ¿verdad? Sí, esa es la reacción normal. Fue lo que hizo José. ¿Sí se fijan? ¿Qué hizo José? Dice que como era un hombre justo, no la quiso avergonzar en público. Pero fíjense, avergonzar en público va más allá de lo que tú y yo creemos. Porque cuando una joven se encontraba que había sido embarazada y no por el prometido, se le llamaba fornicación y por lo tanto tenía que morir a pedradas. La ley judía decía, si tú antes de que tú te cases con tu novia te das cuenta que está embarazada, ¿verdad? Tiene que morir a pedradas. Era una mancha, eso era algo vergonzoso. Pero José, precisamente porque era un hombre justo, no quiso llevarla a los ancianos, no la quiso avergonzar. O sea, no quiso que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Dice, entonces él decidió romper el compromiso en privado. O sea, prefirió hablar con María y decir, ¿sabes qué? Mira, mejor yo no voy a decir nada, pero pues hasta aquí tú y yo rompemos nuestra relación, no tenemos nada que ver. Pero fíjense lo que pasa, mientras consideraba esa posibilidad, José, o sea, mientras él estaba ya, híjole, ¿te imaginas todo lo que le venía a la mente? Todo, como hombre, ponte en su lugar en la cama, acá todo choqueado. Ay, ¿qué onda? Pero si me dijo que me quería, si ella me dijo que no había otro hombre. Dice que entonces un ángel del Señor se le apareció en un sueño.
¿verdad? O sea, él se durmió, se quedó dormido, y dice que entonces un ángel en sueños se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. O sea, José entiende que entonces ese embarazo es un embarazo sobrenatural, que realmente es como María dijo, o sea, no, yo no tuve nada que ver con ningún hombre, ¿verdad? Entonces él entiende que hubo una intervención divina, que no tuvo ningún humano tuvo que ver en su nacimiento. Entonces dice que la toma por esposa, pero no tiene, dice mi versión, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús, tal como el ángel le dijo. Fíjense, aquí vemos la reacción del hombre, ¿verdad? Una reacción natural, normal. Ver si no, mejor mira, pero como soy justo, como no me gusta, no quiero avergonzarlo, no quiero que pase, no digo nada. El Señor le habla y le dice: mira, José, no es así. Esto que está pasando viene de mí. No la rechaces. Él lo entiende. Desde ahí empezamos a ver que el nacimiento del Señor ya tuvo una intervención divina, sobrenatural. Pero ahora vamos a ver la reacción de María, porque esta es la reacción de él, del hombre. Ahora vamos a ver la reacción de María en Lucas capítulo 1, Lucas 1 del 26 al 35. Lucas 1 del 26 al 35. Bien, dice así: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Y Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. O sea, ¿qué es esto, verdad? O sea, a ver, ¿a cuántos de ustedes frecuentemente se les aparece un ángel y ustedes lo toman de la manera más natural? Ninguno. ¿Te imaginas? Imagínate, ponte en el lugar de María. Estás en tu casa y de repente se te aparece un ángel, está como para que te mueras. Entonces, le dice el ángel: no tengas miedo, María, ¿verdad? Le dijo: no tengas miedo. Has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre, otra vez, Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antiguo pasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero lógico, aquí entra la reacción humana natural. Lo mismo que pasó con José. Pregunta: ¿pero cómo puede suceder esto? Soy virgen. Sí, o sea, hasta ahorita este momento todo lo que me estás diciendo no lo entiendo, porque entiendo perfectamente que para que yo quede embarazada, pues tengo que estar con un hombre. Yo soy virgen, ¿cómo va a pasar esto? Entonces el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Se fijan? Aquí vemos la reacción de uno y aquí vemos la reacción del otro. O sea, por un lado, vemos a José como hombre reaccionando y diciendo: mejor me hago a un lado.
interviene Dios, le dice, no, esto que va a pasar viene de mí. No la rechaces. Ese bebé viene de mí. Y él entiende que ese bebé no es como cualquier otro bebé. María, ahí lo dice, una joven virgen. De hecho, la escritura que leímos hace un momento, la primera de Mateo, dice claramente en el verso 7, si mal no recuerdo, miren, la virgen concebirá. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje. A ver, permítame. Esta escritura que Mateo nos da, aquí en el verso número 23, ¿alguien puede leer Isaías 7:14, por favor? Porque todo lo que estaba pasando, hermanos, escúchenme, todo lo que estaba sucediendo era algo que estaba fríamente calculado ya por Dios, por el Padre. No fue al azar, no fue algo que se hizo así, ¿verdad? De que mañana vas y llegas al mundo y vas a nacer por medio de una joven. No, hermanos, no. Nada es al azar. Dice el versículo 23, empezando por el versículo número 22, dice, todo esto aconteció. ¿Qué es ese todo esto aconteció? ¿Qué significa todo esto aconteció? Estoy en Mateo, capítulo 1, verso 22, y dice, todo esto aconteció. Ok. Sí, aquí tenemos que ver, ¿estás en Mateo 1, 22, ¿sale? ¿Puedes regresarte a Mateo, por favor? Fíjense, cuando dice todo esto, está hablando del contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que acabo de leer yo de José. ¿Qué pasó? Todo esto aconteció, ¿verdad? El embarazo, para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Ahora sí, Isaías 7:14. ¿Qué decía? ¿Saben cuántos años se dijo esto? Isaías, ¿saben hace cuántos años de esto que está pasando atrás habían pasado? Isaías lo predijo por medio del Espíritu Santo. Todo esto. ¿Qué? Que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Esto que estaba pasando era lo que se estaba cumpliendo. ¿A cuántos años? Alrededor de 800 años antes de esto que estaba pasando. Isaías lo profetizó. Dijo, así va a ser. Por eso les digo, Dios, hermanos, no está sentado como nosotros pensando, ahorita voy a hacer esto. No, Él todo, dice la Biblia que incluso antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en su mente perfecta y eterna y maestra, Él sabía cómo se iba a desarrollar. Todos los eventos que están pasando se están cumpliendo tal como Él lo dijo. Y así sucedió con el nacimiento del Señor Jesús. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había dicho, que la Virgen concebiría. Entonces, no estamos aquí tratando de algo que se dio nada más. Ahora, hay otro aspecto muy importante que muchas de las veces probablemente algunos de ustedes no lo hayan visto o no lo sepan, pero miren, vamos a Romanos capítulo 5.
Y yo les hago una pregunta que yo creo que pues todos la sabemos, ¿no? Desde la escuela. Los más jovencitos, pues, yo creo que ya se los enseñaron, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que haya un embarazo? Pues, tiene que haber una relación entre un hombre y una mujer. Y si somos un poco más específicos, tiene que haber la unión entre un espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que el óvulo o el espermatozoide entra al óvulo, en ese momento ya se está gestando vida. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo? Que por Adán, fíjense lo que les voy a decir, esto no es ninguna revelación, esto es lo que dice Pablo. Adán fue la cabeza de la humanidad, el varón, para entender, que depositó la semilla en Eva. Y por medio del varón es como se transmite el pecado, no por medio de la mujer. Fue Adán el que pone la semilla, el hombre pone el espermatozoide, y al momento de que el hombre peca, se transmite el pecado. ¿Sí? Eso es una realidad, ¿estamos de acuerdo? Aquí la cuestión es de que en el caso del Señor Jesús, ¿quién fue el que puso la semilla? Por lo tanto, no puede entrar pecado. ¿Sí? Por eso es que nuestros hermosos bebés, como este bebecito, ¿verdad? Son tan hermositos, son hermosos, ¿no? Mira, no más, chamacos. Pero hay una cosa, si se fijan ustedes, a nuestros hijos nunca les tenemos que enseñar a hacer, no les tenemos que enseñar a hacer el mal. Ese se les da solito. Más bien tenemos que enseñarlos a hacer el bien. No corras, no hagas esto, no muerdas, no avientes, presta tu carrito. O sea, ¿por qué? Porque cuando el ser humano, por ejemplo en este caso este bebé, todos lo vemos y nos da risa y es vaciado, ¿no? Cae bien. Pero él ya, de su papá y gama de su papá y de su abuelo, y todos, hasta Adán, venimos ya con el pecado, ¿sí? Todos. En el caso del Señor Jesús no fue así. Porque el que puso, digamos, la semilla fue Dios, fue el Espíritu Santo. De tal manera que cuando Jesús nace todo Dios y todo hombre. No puede haber pecado en él. Él viene de una naturaleza divina. Obviamente la Biblia no está diciendo que Dios tiene un semen, no está diciendo eso. Dios de manera sobrenatural puso en María, ¿verdad? Esa semilla, porque de hecho semen, la palabra semen viene de semilla, ese es su origen, semen significa semilla. Entonces pone Dios en María, ¿verdad? Esa semilla espiritual sobrenatural junto con el óvulo de María, y viene el Señor Jesús. No hay pecado en él. Y vamos a ver cómo dice aquí Pablo, cuando dice, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por el pecado la muerte, así la muerte dice pasó. Bueno, esa palabra pasó en el griego es transmitió, ¿sí? Transmitió a todos los hombres. Nosotros como seres humanos sí tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Aunque hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, todavía en nosotros existe esta naturaleza que tiende al pecado, ¿verdad? Aunque ese es otro tema, pero entonces tenemos que entender que por lo tanto cuando el Señor Jesús viene y nace de una manera sobrenatural, utilizando todos los medios necesarios para poder decir, nazco como hombre y sin embargo soy todo Dios y todo hombre. Dice la Biblia que Él se cansó, que Él lloró, que Él se molestó, ¿verdad?
y que a él le dolió. Porque algunos dicen, bueno, es que él era Dios y él no sentía los azotes. No. ¿Por qué crees tú que el Señor, cuando estuvo en el huerto, antes de ser entregado, 3 veces le dijo al Padre, Padre, si esta copa puede pasar, o sea, si esta muerte que voy a sufrir puede pasar, esta copa que me estás dando de dolor, puede pasar, que pase? ¿Por qué crees que lo decía? ¿Por qué? Claro, porque era hombre, no dejó de ser hombre, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, ahora ya saben por qué, pero ahora vamos a ver en la Escritura cómo la Biblia nos dice claramente también el testimonio, primero el testimonio que Jesús, porque estamos hablando de él, el testimonio que él dio de sí mismo sobre el pecado. Fíjense, vamos a Juan 8:46. ¿Qué dice Juan 8:46? ¿Quién de ustedes puede con sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? A ver, aquí Jesús está enfrentándose a los judíos y a los líderes religiosos y él les pregunta algo, es una pregunta sincera que ningún hombre puede hacer, ninguno. De hecho, todos los hombres que la gente considera como grandes gurús y maestros, ninguno jamás ha dicho yo soy libre de pecado, ninguno. Todos han dicho yo soy como tú, soy tan pecador y todos. De hecho, Buda fue un hombre que era muy rico, él venía de una familia muy opulenta, muy rica, y que él vio la injusticia que había y él abandonó todo para poder vivir en la pobreza y hacer votos de pobreza y de castidad y de todo. Y él mismo decía, yo no soy mejor que ninguno de ustedes, ¿verdad? Mahoma, por lo tanto, también él nunca dijo, ¿verdad? A ver, yo soy libre de pecado. No, aquí Jesús dice, a ver, ¿quién de ustedes? Y eso es una pregunta abierta, desafiaba a la gente que le acusaran. Les dijo, a ver, quiero que ustedes me digan, alguien, el que sea, ¿alguien me puede acusar a mí de haber pecado? ¿Y quién dio un paso adelante? Ninguno. Nadie pudo acusarlo, nadie pudo decir, ¿verdad? Sí, tú hiciste esto, ¿verdad? No. Ahora, en cada uno de nosotros, aun cuando somos hijos de Dios, existe un sentimiento de pecado. ¿Estamos de acuerdo? En todos. Y por lo tanto, en la medida en la que nos acercamos a Dios, nos sentimos todavía más pecadores. O sea, en la medida en la que yo busco a Dios y estoy en su presencia, me siento tan mal y digo, Señor, perdóname, no soy digno, inmerecedor. En la medida en la que más me acerco a Dios. En el caso de Cristo, era lo contrario. Él estaba en una continua y constante comunión con el Padre y jamás dijo, ni tuvo, ni expresó un sentimiento de pecado. Jamás. Es más, cuando fue la transfiguración, ¿verdad? Donde literalmente Moisés y Elías vienen y hablan con él, él nunca dijo, ¿verdad? Ay, yo no merezco, ¿quién soy? No. Es más, dice que su cuerpo, su rostro y todo, su esencia se transformó. Y el monte quedó ahí en ese momento, ¿verdad? Encendido, ahí lleno de una luz sobrenatural. Y no vemos al Señor jamás teniendo ningún sentimiento de pecado. Nunca, jamás. En ninguna parte de la Escritura tú vas a encontrar que Jesús pida perdón de pecado, exprese un sentimiento pecaminoso o que se sienta necesitado del Padre como el hombre en el sentido espiritual o de un perdón. Jamás. Ahora, dice la Biblia que Él fue tentado, como cualquiera de nosotros. En la tentación, ahí, si quieren buscarlo, adelante, si no, es una referencia nada más. En Lucas 4:1 y 2, dice que el Señor es llevado por el Espíritu al desierto
Y por 40 días era tentado, ¿verdad?, por el diablo. Él era tentado. Pero una vez más, nunca vemos un registro en donde el Señor confiese o pida perdón, ¿verdad?, o se sienta culpable por una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? No. Al contrario, ahora sí acompáñenme a Hebreos 4:15, ahí dale por favor, Hebreos 4:15, dice el autor de Hebreos, que no sabemos quién es el autor de Hebreos, no se sabe. Él habla de Jesús, y si se fijan ustedes, él lo coloca como ese sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote en Israel tenía que prepararse, tenía que pedir perdón. Al sumo sacerdote lo tenían que amarrar con una soga, con campanas, ¿verdad? Porque él entraba una vez al año en el lugar santísimo para interceder por el pueblo, una vez al año. Pero si se hallaba en el pecado, moría en automático. En ese momento caía muerto. Y las campanas les hacían, a los que estaban afuera les hacían ver que ya se había muerto y lo podían jalar. Para eso servían las campanas. Si ellos escuchaban las campanitas, ¿verdad?, que decían, está caminando, ahí está todavía. Si había de repente da el jalón en la campana y dice, híjole, ya se petateó. No, pues el que sigue, ¿a quién le toca? Y el otro, pues el que sigue, y con la soga jalaban el cuerpo y amarraban al otro sumo sacerdote. O sea, aquí el autor de Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. No, tenemos a Cristo, sí, que fue nuestro sumo sacerdote, pero y que Él también fue tentado en todo, como tú, como yo. Dice, aunque sin pecado. Ahora, no es el único. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si alguien puede dar fe de lo que nosotros somos realmente, son las personas que están más cerca de nosotros. ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, aquí todos los que estamos aquí, pues decían, el hermano, la hermana, ¿verdad? Ya todos nos queremos. Pero realmente quien conoce quién eres tú, así en la vida real, es tu familia. O sea, quienes viven contigo. ¿Por qué? Porque ellos te ven desde el amanecer, ¿verdad? Ven cómo te conduces, cómo eres, o sea, creo que si queremos saber quién realmente somos, por ejemplo, si ustedes quieren saber quién soy yo realmente, le tienen que preguntar a mi familia, pero no a mis papás, porque yo no vivo con ellos. Tienen que preguntarle a mi esposa, a mis hijas y tal vez a Alejandra, porque ella vive con nosotros. Bueno, no tal vez, Alejandra también, ¿verdad? A Junior, nuestro Junior. A ver, hermana Laura, díganos, ¿cómo es el pastor en su casa? Ellas les pueden decir cómo soy, quién soy, y pueden dar fe y decir, híjole, no, sí, ¿verdad? O pueden decir, híjole, el pastor, mira nomás. O Laura puede decir, mi esposo, ahí, no, hombre, se ve re bien hablando tan bonito, pero en la casa, no, hombre, es el diablo, ¿verdad? Ya quisiera que los hermanos supieran quién soy, o quién es él, ¿verdad? Es la gente, la única gente que puede realmente decirles quién soy yo. Y lo mismo sucede con ustedes. Si yo realmente quiero saber quién es cada uno de ustedes, pues tengo que ir yo con su familia, o sea, con sus esposos, esposas, hijos, hijas. Decir, oye, a ver, dime cómo es tu papi. De veras es así como aquí, ¿verdad? Que lo ves alabando a Dios. Digo, ¿cómo es? A ver, ¿verdad? Mi papi, mi mami, no, si le dijera. Bueno, ¿están de acuerdo en eso, sí o no? Sí. Bueno, en este caso, los que podían dar fe de quién era Jesús, quiénes eran. No puede ser María, porque María estaba con sus hijos, ¿verdad? Y de hecho ellos no creían en Jesús, ¿verdad? Decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Con quiénes fue con los que estuvo él? Con los discípulos. O sea, si él se presentó de una manera, pero realmente era de otra, pues los discípulos son los que nos pueden realmente decir, oye, Pedro, ¿cómo era el maestro? Ya, es en serio, porque acá yo lo veo que enseña y que predica y sana y echa fuera demonios, ¿no? ¿Cómo era con ustedes en lo íntimo? ¿Tú realmente viste que él era Dios?
o viste que por acá era un tremendo, ¿verdad? Acá con la gente se presentaba como Mesías, pero acá con ustedes era, híjole, bueno, vamos a ver, porque los que pueden darnos fe son sus amigos, sus discípulos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Aquí está Pedro, ¿verdad? Ese Pedro que lo negó, Pedro que quiso caminar sobre el agua, Pedro que estuvo en la transfiguración, Pedro que dijo no te abandono yo, aunque todos te dejen yo no. Bueno, ese es Pedro, este es Pedro. Fíjense lo que dice él de Jesús. Dice, sabiendo que han sido rescatados de su vana conversación o de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pensaba Pedro de su maestro? ¿Cómo lo veía? ¿Qué expresa aquí? Él lo compara a ese cordero que se tenía que ofrecer por el pueblo una vez al año. Un cordero sin mancha, o sea, perfecto, no defectuoso, no chueco, no tuerto. No, tenía que ser un cordero perfecto, bonito, ¿verdad? Que no tuviera tacha, humanamente hablando, pues. Y él dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? Dice, pero no fueron rescatados como en el Antiguo Testamento, que se daba un pago para poder recibir el rescate, con oro, con plata. Dice, no, a ustedes lo rescataron, lo redimieron, valga, ¿verdad? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Lo veía él como ¿qué? Como ese cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Pero no fue lo último, perdón, lo único. Ahí mismo, pero en el capítulo 2 de 1 de Pedro, 2, 21 y 22, vamos a seguir viendo qué más dijo Pedro del Señor. ¿Ya lo tienen? Aquí está, ¿sí, verdad? Dice, porque para esto son llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dice Pedro, dejándonos ejemplo, para que ustedes sigan sus pisadas. Escuchen lo que dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Se fijan? Esta era la oportunidad para que Pedro les dijera, no, pues es que el Señor, ¿verdad? Pues fue bueno, pero pues yo lo conocí de cerca y tuvo sus errores y sus pecaditos, ¿verdad? No, claro que no. Dice claramente, el cual no hizo pecado. ¿Cómo lo supo él? Que vivió con Jesús, comió con él, durmió con él, convivió con él. 3 años y él podía dar fe y decir, este hombre nunca hizo pecado. Jamás el tiempo que yo estuve con él en la tierra encontré engaño, nunca mintió, nunca dijo mentiras, no salía del engaño. ¿Sí? Ahora vamos a ver a Juan el amado, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, primera de Juan, perdón, capítulo 1, versos del 8 al 10. Díganme ustedes, ¿cuál fue el testimonio? Este Juan es el que le llamaban el amado, el que se recargó en su hombro cuando estaban en la última cena, que le llamamos. Él también vivió con él.
Él supo quién era Jesús, de cerca lo vivió, ¿no? ¿Y qué dice él sobre este aspecto del pecado? Él habla claramente del pecado. Claramente Juan lo dice. Y fíjense ustedes que marca una diferencia entre él y el Señor. ¿Qué dice? A ver, díganme. O sea, no lo vuelvan a leer, sino más bien díganme que entienden. Dice en el verso 10, si decimos no hemos pecado, ¿qué? Y su palabra no está en nosotros. Fíjense, Juan, claramente como un mortal, como nosotros, él reconoce que existe el pecado. Y que incluso si nosotros decimos, el pecado no existe, yo no tengo pecado, dice, tú eres un mentiroso. Pero si tú confiesas tus pecados a Jesús, fíjense, si tú confiesas a Él, ¿en qué concepto lo tenía? En el concepto que es, de Dios. No da lugar para decir, bueno, es que el maestro, pues yo hablaba con él, pero luego también yo veía que él tenía cositas y como que eso ya no me inspiraba. No, dicen, no, confiésale a él tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte de ellos y limpiarnos de toda maldad. No solamente él pone a Jesús como el único santo, puro y perdonador, sino que incluso dice que su sangre nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Y luego en el mismo Juan, pero en el capítulo 3, en el verso 5, nuevamente, pueden leer yo les recomiendo que lean toda la carta 1 y 2 y 3, son muy cortitas de Juan, muy bonitas, pero ahí en Juan, 1 Juan 3:5, fíjense lo que él dijo sobre el Señor Jesús. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Contundente. Fíjense, dice, Él a eso vino. El Señor a eso vino. A quitar nuestros, Él se incluye, nuestros pecados. Y marca una diferencia. Y dice, y no hay pecado en él. Ahí está un hombre que vivió con Jesús. Ahí está uno de sus discípulos. Podían dar fe, podían decir, pero sin embargo fueron los primeros, ¿verdad?, en dar su vida por el Señor. Fueron los primeros en decir, claro, Él fue Dios, Él es Dios. Y fueron hasta los últimos rincones del mundo predicando el Evangelio. ¿Quién hace eso? Si solamente era un iluminado, un maestro, ¿verdad?, un hombre cualquiera, se acaba. Como los filósofos griegos, ¿verdad? Dejaron ahí sus pensamientos y la gente el día de hoy lee, pero ¿dónde están esas escuelas de Platón? ¿Dónde están? No hay nada. Pensamientos vagos, ¿verdad? En la filosofía enseñan de ellos, pero son pensamientos vagos, son pensamientos sin sentido. Todos ellos buscaban esa verdad que el hombre busca y que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Ahora vamos por favor a 2 Corintios 5:21, porque ahora Pablo, el apóstol Pablo, que de hecho no es la única escritura, hay muchísimas escrituras, pero a mí me pareció que esta refleja perfectamente bien, ¿verdad?, lo que es el pecado o la naturaleza de Cristo. Dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, dice, hizo pecado por nosotros. Fíjense, Pablo nos da una enseñanza tremenda, está profundo. Dice, mira, el que no conoció pecado, ¿verdad?, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué dice esto? Porque Cristo Jesús, desde el momento en que Él viene, que el que no conoció pecado y se hace hombre y vive sin pecado, va a morir por nosotros, obedece la ley, cumple, satisface perfectamente la ira del Padre, cumple, paga por el hombre. Entonces en ese momento su justicia
nos la da a nosotros, pecadores. De tal manera que ahora nosotros somos justos ante los ojos del Padre, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se fijan? En pocas palabras, Él tomó el pecado, Él tomó todo el pecado del mundo, del hombre, y Él lo llevó, cuando Él no conoció pecado. Entonces vemos pues cómo la Biblia, esto sin contar obviamente con el testimonio de aquellos que estuvieron ahí también. ¿Se acuerdan ustedes de estos dos hombres que estaban crucificados al lado de Él? Estos ladrones. ¿Se acuerdan lo que dijo uno de ellos? ¿De qué testimonio dio del Señor? ¿Se acuerda alguien? Exacto. Uno de ellos dijo, mira, nosotros justamente estamos aquí. O sea, la verdad no lo merecíamos, este castigo. Él no. Hablando del Señor. Dijo, Él no. Fíjate. Y eso que no vivieron con Él, ¿verdad? Y decían, este hombre no hizo nada. Y luego se acuerdan ustedes, cuando ya el Señor muere, entrega el alma y dice, ¿verdad? Consumado es. Por ahí llega un centurión, un soldado, un centurión, y lo ve. ¿Y cuál fue su reacción de él? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? A ver, Gama, ¿te acuerdas? ¿Tú qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? Dijo, ciertamente este era un hombre justo. Usted dijo, este hombre era un hombre justo. ¿Y se acuerdan ustedes de Pilato? Cuando les dice, bueno, a ver, tráiganme, voy a hablar con él. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo a los fariseos? Ya una vez que habló con Jesús, sale y ¿qué les dice? ¿Qué ha hecho este hombre? A ver, me lo traen aquí como un criminal, como un blasfemo, como alguien que blasfemó y que, pues, no sé, hizo lo peor de lo peor. Habla con Jesús, sale con la que le dice, ¿para qué me lo trajeron? O sea, que yo no encuentro nada en él. Es más, su misma esposa dice que ella estuvo atormentada, teniendo sueños en la noche, ¿verdad? Por causa de Jesús. O sea, su conciencia, ¿verdad? Dios le hizo tener un remordimiento tan profundo que le dijo al marido, déjalo. Dice, miran, en la noche no puedo ni dormir por este hombre, ¿no? Cuando lo llevaron al Sanedrín, no le encontramos nada. O sea, ya sé, vamos a decir que él dijo que iba a destruir el templo. Sí, vamos a traer testigos falsos. Y ahí entraba como al estilo acá, ¿no? La policía mexicana. Tú vas a decir que él dijo, sí, yo estaba ahí cuando él dijo. O sea, y se contradecían. O sea, y dice, y él como un cordero no abrió su boca. Él mismo dijo, a ver, alguien dígame, redargúyame, acúseme de pecado. ¿Qué tengo? Nada, no hay. ¿Sí? Entonces, para terminar, ¿fue hombre? Sí, y fue Dios también. ¿Tuvo pecado? No pudo, porque su misma naturaleza, desde su concepción, no le permitía a él nacer con pecado. No podía ser. Entonces, ahí nosotros podemos entender que el Señor, sí, efectivamente, fue hombre en el sentido de que él, como lo dije hace un principio, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed. Cuando llegó con la samaritana tenía sed. Todo lloró. Cuando estuvo con Lázaro lloró. Cuando vio a Jerusalén, ¿verdad? Él podía ver lo que iba a pasar en el año 70 con Jerusalén, cómo iba a ser destruida, y él lloró por Jerusalén, ¿sí?
pero nunca, jamás la Biblia nos dice que él cometió pecado. No podía. Entonces, bueno, la semana que entra seguimos con el tema. De hecho, déjenme decirles ya como dato, que es importante pues que lo sepan, que hubo precisamente allá por el año 325 después de Cristo, hubo un concilio, ¿verdad? La iglesia, en este caso algunos dicen, no, pero pues era la iglesia católica. Sí, pues era todo lo que eran las iglesias, tanto católicas como protestantes, todas las iglesias, en este caso la iglesia católica, fueron atacadas, porque dentro de la iglesia se empezaron a levantar doctrinas que hasta ese momento la iglesia no tenía todavía las bases de la doctrina cristiana como la tenemos hoy, ¿no? O sea, como ahorita yo lo estoy hablando, bueno, pues esa es parte de la doctrina cristiana, ¿no? Bueno, entonces, en base a los ataques que iba sufriendo, es que como se fueron haciendo estos sínodos o concilios para que se pudiera establecer qué era lo que creía la iglesia. Bueno, este concilio se le llamó el Concilio de Nicea, allá en el año 325. ¿Por qué se promulgó? ¿Por qué se juntaron los obispos? Bueno, por una razón muy importante, que es precisamente lo que acabo de hablar. Había un hombre llamado Arrio, el cual era pues él era un monje realmente, pero Arrio enseñaba lo que los testigos de Jehová enseñan hoy. Él decía, Jesús es un Dios, pero no es Dios. Y su doctrina se empezó a propagar en muchas iglesias en el tiempo aquel, y muchas iglesias empezaron a creer la doctrina de Arrio. Se le llamó el arrianismo. Entonces, al ver las iglesias que se estaban metiendo este tipo de pensamiento herético, que es una herejía, convocaron a este sínodo, a este concilio, ¿verdad? En donde se dejó claramente y se censuró esta doctrina liderada por este hombre, Arrio, el cual decía que Jesucristo pues no era Dios, era un Dios. Bueno, el día de hoy los testigos de Jehová lo enseñan. Y a raíz de todo esto se creó un credo, porque hubo un hombre que de hecho ni siquiera no era un obispo, Atanasio se llamaba él, Atanasio. Y Atanasio fue el que llevó toda la doctrina bien llevada, ¿verdad? Bien estructurada bíblicamente, para atacar a Arrio, para debatir con Arrio, y demostró bíblicamente el error de Arrio, ¿sí? Entonces, yo les invito a que ustedes puedan en sus casas buscar en su casa el credo de Atanasio. Por ahí algunos cantantes, músicos, grupos musicales, lo han reproducido, ¿no? Lo han hecho ya himno o cantos, ¿no? Yo por ahí he escuchado que lo enseñan. Pero yo les invito porque a través de este encuentro, Atanasio lo dejó bien claro, ¿verdad? ¿Qué era lo que creíamos y por qué lo creemos? Si ustedes tienen la oportunidad, yo les invito a que lo busquen pues ahora ya en Google ya encuentra uno todo, ¿no? En donde claramente él dejó establecido que no solamente Cristo es Dios, sino que es Dios y fue hombre. Que no fue como los testigos de Jehová dicen, ¿verdad? Que fue engendrado, mas no creado. Hay una gran diferencia. Aquí lo tengo, pero yo quiero que ustedes lo busquen, porque si no, pues qué fácil, ¿verdad? Búsquenlo como tarea,
Busquen el credo de Atanasio. Y ese credo se quedó establecido. De hecho, la Iglesia Católica, todavía hasta el día de hoy, lo enseña en el catecismo. Y haríamos bien nosotros en enseñárselo a nuestros hijos, porque muchas cosas que en la Iglesia Católica hacen, como eso, como el catecismo, pues lo deberíamos enseñar nosotros, porque son las doctrinas cristianas de la Iglesia, ¿verdad? Y eso hizo que la Iglesia se fortaleciera. De tal manera que cuando alguien llegaba con una herejía, la Iglesia decía, a ver, ¿cuál es nuestro credo? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Ah, mira, este dice, ¿verdad?, que Jesús no fue Dios. Ah, mira, aquí, mira, perdónanos, pero nosotros no creemos eso. No, es que mira, yo digo, no, aquí tenemos nuestras bases, ¿verdad? Nosotros creemos que Él fue Dios. Él no solo es Dios, sino que es Hijo de Dios y es Dios también. Y Él forma parte de lo que nosotros llamamos la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen, es que la Trinidad no existe. Bueno, si tú buscas en el buscador, ¿verdad?, de tu Biblia, Trinidad, pues nunca la vas a encontrar como tal, la palabra. Pero la Trinidad está en toda la Biblia, desde la creación hasta el Apocalipsis. O sea, está ahí, ¿verdad? Implícitamente, ¿verdad? Y ahí es donde los testigos de Jehová dicen, aquí lo voy a agarrar. No, a ver, si tú me muestras la palabra Trinidad, yo creo. No, pero te lo puedo enseñar en muchos textos de la Biblia. Y ahí es donde muchas veces fallamos, porque a veces no conocemos la Biblia. Y ahí es donde debemos de leer la Biblia para poder, mira, aquí está, así como no, mira, aquí claramente se ve la Trinidad, ¿verdad? Desde el principio dice que Dios, ¿verdad?, creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios estaba ahí, ¿verdad? Y luego en Proverbios 8 dice que Cristo es el que creó todo. Y luego vamos a Juan 1 y ahí nos dice también. Y luego vamos a Colosenses y vamos a Hebreos. O sea, hay que conocer la Biblia, hermanos. Y ahí podemos nosotros deducir y poder decir, mira, aquí está la Trinidad. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. La Biblia dice que quien resucitó a Cristo de entre los muertos fue el Padre. Y sin embargo también dice Pablo que fue el Espíritu Santo el que levantó a Cristo. Pero también dice Pablo que fue Cristo mismo el que se levantó. ¿De qué está hablando? Está hablando de 3 personas. Y sin embargo esas 3 no son el mismo. Y sin embargo no son 3 dioses, son uno solo. Esa es la Trinidad, ¿sí? Bueno, que también los apostólicos niegan, ¿no? Ellos son unitarios, nada más creen que Jesús y ya. Bueno, les invito a que ustedes en su casa busquen el credo de Atanasio, por favor. Es más, la semana que entra lo leemos, ¿les parece? Lo traen ustedes como tarea y lo vemos, a ver, y lo estudiamos, van a ver qué bonito está, ¿verdad? Y con eso Arrio fue expulsado de todas las iglesias, se prohibió que se le recibiera. Hoy tenemos un montón de arrios y de herejes, gente que está diciendo un montón de tonterías y pues desgraciadamente muchas iglesias desconocen la doctrina bíblica cristiana. Hay una serie de pensamientos contrarios al Evangelio, que no son nuevos, hermano, no son nuevos, Esto no es nuevo. Todo eso que vemos que se enseña es algo que ya en el tiempo antiguo, en la iglesia, a lo largo de la historia, la iglesia ya lo había enfrentado. O sea, estos hombres no son algo nuevo, son lo mismo que había, pero más barato, ¿no? Y que vienen ahora a sacar locuras. Hay que tener cuidado. Ustedes no se dejen engañar. No cualquiera que diga, ¿verdad? Como vimos ya cuando hablé de las advertencias, no cualquiera que venga y diga que es pastor, que es apóstol, que es yo no sé qué, ¿verdad? Porque ya ahorita inventan patriarcas, creo que ya dicen que ya son, de apóstol hay una jerarquía arriba que le dicen los patriarcas. ¿De dónde sacan eso? Su imaginación. Cuando ustedes vean algo así, tengan cuidado, aléjense de todas esas personas. Bien, pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Y les pido, por favor, semana que entra, el credo de Atanasio, se lo traen. Aquí lo vamos a estudiar, lo vamos a leer, ¿verdad? Porque con ese credo le dio en la torre a Arrio, así, ¿verdad? Y se enseñó. De hecho, hasta ahorita todavía en la Iglesia Católica lo enseña. Algunas iglesias cristianas también lo enseñan. Bueno, vamos a terminar. Señor, te damos gracias
por permitirnos estar aquí juntos y por aprender de tu palabra. Dice tu palabra que tenemos